Señor. Entonces, después de haberle dado esa adoración a nuestro Padre Celestial, ahora vamos a recibir de parte de Él. Así es que, según usted le dio la adoración en esta mañana, así también va a recibir del Padre la bendición. Amén. Recordemos que el Padre dio primero. El Padre dio primero a su único Hijo, ¿verdad? Para que hoy estuviéramos nosotros aquí, fuéramos libres para adorarle y para exaltarle. Vamos a estar buscando en Segunda de Reyes, capítulo 18, y diga una vez más: en el nombre de Jesús, yo declaro que he venido una vez más a oír, a entender, a guardar, y también voy a practicar lo que Dios me va a hablar en este día. Amén. Así es que esa es una declaración, ese es un compromiso, que cada día ese es un lema que nosotros tenemos, ¿verdad? En Ministerio de Fuego, que vamos a oír, vamos a entender, guardar y practicar lo que Dios nos va a hablar. Entonces es importante que cada vez que nosotros recibamos la palabra del Señor y hagamos esa declaración, no nos olvidemos de practicar, porque la práctica es lo más difícil, pero en Dios somos más que vencedores. Bueno, dice la palabra del Señor en Segunda de Reyes 18. En el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años. ¿Cuánto tenía? 25 años. ¿Cuántos de los que están aquí tienen 25 años? Bueno, yo los tengo dobles. Total que, o en eso de 20 a 25, ¿quiénes lo tienen? Levanten la mano. Bueno, de 20 para abajo, ¿quiénes? Bueno, también entran allí, ¿verdad? En la juventud. Entonces dice que cuando comenzó a reinar, dice Ezequías, ¿verdad? Era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. Mire qué precioso, 29 años reinando en Israel. El nombre de su madre fue Abi, hija de Zacarías. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme todas las cosas que había hecho David su padre. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y la llamó Neustán. En Jehová Dios de Israel puso su esperanza. ¿En quién puso la esperanza Ezequías? En Jehová del Dios de Israel. Ni después ni antes de él hubo otro como él entre los reyes de Judá. Mire qué hermoso, ni antes ni después. Dice que hubo otro rey en Judá. Porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Y Jehová estaba con él, y a donde quiera que salía, prosperaba. Él se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. Hirió también a los filisteos hasta Gaza y sus fronteras, desde las torres de las atalayas hasta la ciudad fortificada. En el cuarto año del rey Ezequías, que era el año séptimo de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, subió Salmanasar, rey de los asirios, contra Samaria y la sitió. Y la tomaron al cabo de 3 años, en el año sexto de Ezequías, el cual era el año noveno de Oseas, rey de Israel, fue tomada Samaria. Y el rey de Asiria llevó cautivo a Israel a Asiria y lo puso en Alaj, en Abor, junto al río Gozán, y en las ciudades de Medio, por cuanto no habían atendido a la voz de Jehová su Dios, sino que habían quebrantado su pacto y todas las cosas que Moisés, siervo de Jehová, había mandado, no las habían escuchado ni puesto por obra.
A los 14 años del rey Ezequías, subió Sennacherib, rey de Asiria, con todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. Vamos a dejar hasta ahí vamos a seguir leyendo, pero en el transcurso de la reflexión. Qué difícil es la obediencia. Es una de las cosas más difíciles de cumplir, la obediencia. La palabra del Señor tiene, desde Génesis hasta Apocalipsis, tiene declaraciones. Y esas declaraciones que hace Dios pueden ser de parte nuestra cuestionadas. Son declaraciones. Una declaración es una declaración. No es algo de que sí me estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Una declaración es algo que se dijo y ya está. Nosotros podemos estar cuestionando la palabra del Señor las veces que queramos, pero déjeme decirle que a Dios no le interesa si usted la cuestiona o no. Entonces, está llena de declaraciones para que las cumplamos. Pero ¿a dónde está el problema? En la obediencia, en cumplirlas. Entonces, sea que nosotros cuestionemos la palabra de Dios, la declaración de Dios o no, Dios sigue siendo Dios, la palabra sigue siendo la palabra del Señor y sigue siendo la palabra viva. Entonces, de eso debemos estar claros. Pero también en la Biblia, en la palabra del Señor, Dios nos cuenta historias de siervos vividas, ¿verdad? Historias vividas, no cuentos ni fábulas. De siervos que desobedecieron, pero también de siervos que obedecieron. Amén. El día de hoy vamos a ver a un joven de 25 años de edad que obedeció a la palabra del Señor. Entonces es una buena noticia, es algo que sí se puede hacer, es algo que está a nuestro alcance, porque fueron seres humanos igual que nosotros, con las mismas características que tenemos nosotros como humanos. Sin embargo, Ezequías, un muchacho de 25 años que llegó a reinar a Judá e hizo lo recto delante de Dios. Pero algo que me llamaba la atención, y yo voy leyendo ya la cuarta vuelta de la palabra del Señor y voy en Segunda de Reyes. Y entonces me llamaba la atención que no en todos, cuando decía en el año tal reinó tal rey, pero no en todos dice, cuando comenzó a reinar era de 25 años, reinó en Jerusalén 29 años y el nombre de su madre fue Abi, hija de Zacarías. Yo decía, ¿por qué en unos dice quién es la mamá y en otros no dice quién es la mamá? Pero me di a la tarea de ver eso y en algunos casos se menciona a la mamá, pero eran reyes que hicieron lo malo delante de Dios. Pero en este caso, Ezequías, su madre se llamaba Abi, aquí está en abreviado, Abías. Era hija de Zacarías, el penúltimo libro del Antiguo Testamento. Era un profeta, Zacarías. Pero Abi era la esposa del rey Acaz. Y a pesar de que ella tuvo un esposo malo, a pesar de que Acaz no hizo lo recto delante de Dios, ella se preocupó como madre por criar a su hijo conforme los preceptos y los mandamientos de Dios. Entonces es por eso que se menciona aquí. Entonces, esta palabra está hablando de un joven. Me gusta porque hay bastantes jóvenes y la gloria sea para nuestro Dios. Pero también es para nosotros las madres, porque aquí menciona a la mamá de Ezequías. Entonces, eso significa que las madres jugamos un papel muy importante en la crianza de nuestros hijos. ¿Es así o no? Amén. Pero también el padre de Abi era Zacarías, otro gran hombre de Dios. Entonces, también los padres juegan un papel muy importante en la crianza de los hijos. Pero
Eso es algo que nosotros debemos de tomar en cuenta. Quizás no fuimos formados a como se debió. Otras madres sí, hemos sido esforzadas. Otras madres no han conocido al Señor y son los hijos los que hoy están aquí, pero igual, siempre la misericordia de Dios. Pero los jóvenes que están aquí, que todavía no tienen un hogar, van a llegar a ser padres y madres. Por lo tanto, es muy importante que se tome en cuenta esta palabra. Y dice que en el versículo 3, hizo lo recto ante los ojos de Jehová, porque tenía una buena formación. Cuando nosotros tenemos una buena formación, cuando nosotros tenemos una buena enseñanza, buenos principios, vamos a hacer lo recto delante de Jehová. Y esos mandamientos que Dios ha dejado, esas declaraciones que Dios ha dejado, las vamos a poder cumplir. Y mire todo lo que hizo el rey Ezequías. Dice que él quitó los lugares altos, quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente. Hasta la serpiente de bronce que Dios había mandado hacer a Moisés, se la llevó en el saco, como dicen. ¿Pero por qué? Porque en ese momento ya era un ídolo para el pueblo de Judá. Entonces tenía que ser quebrada. Y esto mismo que destruyó Ezequías, su padre, rey Acaz, lo había hecho al contrario. O sea, le sirvió, hizo esos altares, levantó esos altares. Entonces ve cómo es importante que en una familia siempre haya alguien que se pare en la brecha a favor de los hijos, a favor de la familia, para contrarrestar lo malo que el otro está haciendo. Y eso fue lo que pasó en el caso de Ezequías. Dice en el 5, en Jehová Dios de Israel puso su esperanza. Ni antes ni después hubo un rey igual a Ezequías. Mire qué hermoso, o sea que llegó a ser único. Y eso es lo que Dios quiere que seamos nosotros. Que conforme sus mandamientos seamos únicos. Que no andemos imitando a nadie. O sea, que seamos originales. Porque Él es suficiente para darnos a cada uno de nosotros y hacer que ese diseño, que ese propósito por el cual Él nos puso en esta tierra se cumpla como Él se lo propuso en su corazón, sin necesidad de imitar a otro. Porque imagínese, este hombre hubiera imitado a su padre, ¿qué hubiera pasado? No hubiera hecho lo que hizo, no hubiera hecho. Entonces, al poner nosotros la esperanza en Dios, nos hace únicos. Cuentan una historia de un muchacho de un joven que se estaba, bueno, es que como ahora como que también, ¿verdad? Se hacen estas cositas aquí, se depilan. Y entonces estaba un joven así depilándose, pues. Pero resulta que la gilet, la cuchilla, lo que sea, se le fue y entonces él se cortó la mitad. Se cortó la mitad de la ceja. Entonces, para emparejarse, no se podía pintar, porque una vez a mí así me pasó y lo que hacía mi mamá era que me pintaba. O sea, yo me enojé porque no me dejó ir a algún lugar, yo estaba chiquita y entonces agarré la gilet de mi papá y así me di. Pero ella me pintaba y me ponía una boina hasta aquí. Pero este joven que les estoy contando la historia, entonces para emparejarse las dos cejas, se la hizo en el otro. Se fue a visitar a la novia, estaba un cuñado de 12 años ahí y lo vio que llegó con los dos portillos ahí en la ceja. Resulta que el muchachito de 12 años lo quedó viendo y dijo, yo me lo voy a hacer también. Y se lo hizo. ¿Qué les quiero decir con esto? Que a veces nosotros estamos imitando al otro. Lo que no sabía el muchachito era por qué era que andaba así. Creía que era moda. Pero Ezequías no hizo así. O sea, Ezequías no cogió de ninguno. Habían pasado muchos reyes. Pero ¿qué fue lo que él puso en práctica? Los principios que su madre le había enseñado.
los mandamientos que Dios había ordenado, las declaraciones que Dios había dado. Ese fue el éxito de Ezequías. Diga gloria al Señor, pues, por lo menos. Y diga, así voy a ser yo como Ezequías. Amén, aunque estemos mayores, yo así me quisiera ser. Claro, no voy a coger exactamente, pero en obediencia, me refiero a la obediencia. ¿Para qué? Para que el depósito que Dios ha puesto en mí, yo lo pueda llevar a cabo. Y dice que Jehová, dice, y en el 6 dice, porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Entonces, dice, y Jehová estaba con él, y a donde quiera que salía, prosperaba. Entonces, el éxito de Ezequías estuvo también en poner la esperanza en Dios, porque entonces Dios no se apartó de él, y donde él iba a prosperar. Dice, entonces, dice que también se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. Sabemos, ¿verdad?, que esas naciones, una de las naciones en la cual Dios prohibió que se tomaran las costumbres, ¿verdad?, eran naciones paganas. Y dice que también se rebeló. O sea, que no tuvo ninguna, alianza con las tinieblas, sino que él se propuso a servirle a Jehová y no provocarlo a celo, no provocarlo a ira. Pero bueno, hasta aquí las cosas van bien y bendito sea Dios, ¿verdad? Porque hay momentos cuando nosotros llegamos a Cristo y nos sometemos y nos sujetamos a su voluntad, a sus mandamientos, a su presencia. Lógicamente que Dios cumple su palabra y vamos a ser guardados, vamos a ser protegidos, vamos a ser prosperados por el Señor. Amén. Pero eso no significa que no vengan los ataques, que no vengan las pruebas. O sea, el diablo estaba ya planeando contra el rey Ezequías, así como había tomado cautivo a Israel, o sea, la otra tribu, ¿verdad? Que sabemos que están divididas en dos tribus. Esta era la tribu de Judá, que estaba la otra media tribu de Manasés, era donde estaba reinando Ezequías. Y entonces dice que a los 14 años, dice en el 13, a los 14 años del rey Ezequías, subió Sennacherib, rey de Asiria, contra todas las ciudades fortificadas y las tomó. Aquí viene el ataque, aquí viene la prueba, aquí viene la dificultad. Entonces, cada vez que nosotros hacemos lo bueno delante de Dios, tenga la plena seguridad que van a venir los ataques de parte de Dios. Pero ahí es donde nosotros tenemos que ser firmes. Y qué bueno, cuando yo estaba leyendo esto ayer anoche, digo yo, esta es la generación de jóvenes que nosotros necesitamos. Una generación de jóvenes que le crea a Dios y que también cumpla los mandamientos de Dios. ¿Por qué? No es porque nosotros ya nos sirvamos, claro que nosotros todavía estamos en esta tierra y vamos a seguirle sirviendo al Señor. Pero recuerde que la juventud, vienen las nuevas generaciones. Y esas nuevas generaciones son los que van a adoptar de parte de los jóvenes la firmeza o el desánimo o la blandenguería. Entonces, por eso es necesario que nosotros le oremos al Padre para que nos dé una generación de jóvenes como Ezequías, una generación que cumpla los preceptos de Jehová. Amén. Entonces, aquí es cuando se da el problema, ¿verdad? Y ya prácticamente la vida de Ezequías cambia. ¿Por qué? Porque ya hay un adversario que lo está atacando, que lo quiere destruir. Y imagínense, dice en el número 17, en el versículo 17 dice: después el rey de Asiria envió contra el rey Ezequías, o sea, ya era un plan contra Ezequías, un plan contra el reino de Ezequías. Envió contra el rey Ezequías al Tartán, al Rabsaris y al Rabsaces, con un gran ejército, desde Laquis contra Jerusalén,
Y subieron y vinieron a Jerusalén, y habiendo subido, vinieron y acamparon junto al acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador. Llamaron luego al rey, y salió a ellos Eliaquín, hijo de Hilcías, mayordomo, y Semna, escriba, y Joá, hijo de Asafat, canciller. Y le dijo a Rabsacés: decid ahora a Ezequías. Entonces aquí está el mensaje. Satanás juega con la mente de los cristianos, y aquí viene un ataque psicológico primero. El enemigo no ataca directamente, primero nos quiere desestabilizar psicológicamente. O sea, primero nos quiere meter en duda, meter en miedo, y eso era lo que quería el rey de Siria. ¿Qué era lo que quería? Que todo lo que había hecho Ezequías a favor de Dios se retractara y empezara a dudar. ¿Será bueno lo que hice? ¿Estaría bien que quebré todas las imágenes? ¿Estaría bien que Y cuando nosotros venimos al Señor, sobre todo cuando un joven viene a los pies de Cristo y empieza a tener las pruebas y empieza Satanás a quererle desestabilizar su mente, entonces empieza a dudar. ¿Estaré bien con haber aceptado a Cristo? ¿Sería bueno que yo me bauticé? ¿Sería bueno que yo dejé mi religión pasada y ahora me vine para acá? Entonces, esos son los ataques psicológicos que Satanás usa, y sobre todo con la juventud. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos en Daniel, cuando Nabucodonosor sitió a Jerusalén, ¿qué fue lo que le dijo? Tráeme muchachos de buen parecer y enseñados en buenos principios. ¿Por qué? Porque Satanás le gusta que, la juventud, ustedes saben, está toda la energía. En la juventud está un gran potencial de parte de Dios. Entonces, lógicamente que Satanás quiere tomar a los jóvenes. Y él quería, le estaba haciendo la guerra a Satanás, Ezequías. Y el diablo no se iba a quedar con los brazos cruzados. Hoy nosotros aquí le estamos haciendo la guerra a Satanás. ¿Por qué? Porque estamos adorando a un Dios vivo. Y él no se queda tranquilo. Es posible que cuando salgamos de aquí se le venga un pensamiento: hombre, ¿sería cierto esa palabra? ¿Sería cierto que Ezequías reinó 29 años y que empezó de 25 años y que hizo lo bueno y lo recto delante de Dios? ¿Será cierto o será historia? Y se pueden venir muchas cosas a la mente. Pero entonces, ¿dónde es que debe estar nuestro fundamento? En Cristo, en el Señor, al que le hemos creído. Y por eso es muy importante que nosotros nos mantengamos en esa comunión íntima con nuestro Dios. ¿Usted cree que Ezequías, a pesar de que era rey, usted cree que iba a estar desconectado de Dios? No. Dice que él, dice en el 5, dice que él puso su esperanza en Dios. Entonces, si él puso su esperanza, su confianza en Dios, significa que siempre estaba conectado al Señor. Y mire lo que le manda a decir este bandido del rey de Asiria. Le dice: así dice el gran rey de Asiria. Este fue el mensaje que le mandaron a Ezequías. ¿Qué confianza es esta en que te apoyas? ¿En quién estás confiando? ¿Quién dice que Dios existe? ¿Quién dice que Dios transforma a las personas? ¿Quién dice que Dios cambia si vos vas a seguir siendo el mismo, la misma? Esos son los ataques de Satanás psicológico. Dices, pero son palabras vacías. Consejo tengo y fuerzas para la guerra. Mas ¿en qué confías? ¿En qué confías que te has rebelado contra mí? He aquí que confías en este báculo de caña cascada en Egipto, en el cual si alguno se apoyare, se le entrará por la mano y la traspasará tal en el faraón, rey de Egipto, para todos los que en él confían. Y si me dices, nosotros confiamos en Jehová nuestro Dios, ¿no es este aquel cuyos lugares altos y altares ha quitado Ezequías y ha dicho a Judá y a Jerusalén, delante de este altar adoraréis a Jerusalén? Ahora pues, yo te ruego que des rehenes a mi señor
el rey de Asiria, y yo te daré todos 2,000 caballos, si tú puedes dar jinetes para ellos. ¿Cómo pues podrías resistir a un capitán? O sea, el rey de Asiria era poderoso, pero es más poderoso el que está con nosotros que el que está en el mundo. ¿Cómo pues podés resistir, dice, a un capitán, al menor de los siervos de mi señor, aunque estés confiado en Egipto con sus carros y su gente de a caballo? Ellos pensaban que la confianza que tenía Ezequías era en el rey de Egipto, que era en Egipto. Pero realmente Ezequías no estaba confiando en las riquezas de Egipto, ni en el armamento de Egipto. Estaba confiando en Dios, en Jehová de los ejércitos. Y bueno, aquí podemos ver toda la retahíla que le mandó a decir el rey de Asiria a Ezequías. ¿Para qué? Para descontrolarle su mente. Porque, ¿sabes? Dice que la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Cuando nosotros empezamos a dudar del poder de Dios, el Espíritu del Señor se empieza a apartar de nosotros. Y eso fue lo que le pasó a Sansón. Él creyó que siempre iba a tener esa fuerza de parte de Dios, pero no sabía que ya el Espíritu se había apartado de él. ¿Por qué? Por la desobediencia. Y entonces, si nos vamos al capítulo 19, al verse Ezequías, ¿verdad? En esa situación, porque él era un humano, pero lógicamente él era un hombre fuerte, era un hombre que sabía lo que estaba haciendo. Sin embargo, los ataques psicológicos eran tan fuertes que Ezequías, humanamente, quizás se debilitó. Pero miren lo hermoso, si nos vamos al capítulo 19 de Segunda de Reyes. Cuando el rey Ezequías lo oyó, rasgó sus vestidos y se cubrió de cilicio y entró en la casa de Jehová. Amén. Eso es lo que debemos hacer cuando recibamos los ataques del enemigo. Buscar la presencia del Señor. Si estamos orando 2 veces, pues vamos a orar más. ¿Por qué? Porque necesitamos fortalecernos. Nosotros mismos nos conocemos y podemos conocer nuestra debilidad. Entonces es ahí que nosotros debemos de buscar más la presencia del Señor. Mire qué joven más inteligente, qué sabiduría la de este joven. Diga, en el nombre de Jesús, yo declaro que la generación de jóvenes del ministerio de fuego será como Ezequías, en el nombre de Jesús. Amén. Y envió, dice, después que oró, después que se fue a buscar la presencia del Señor, seguro fue a buscar dirección de Dios. ¿Qué hago, Señor, en este momento? Pero ¿qué es lo que a veces nosotros hacemos? Nos vamos donde la vecina, donde la compañera, donde la amiga que es inconversa, donde el amigo que es inconverso y nos vamos a pedirle consejo. ¿Qué podemos recibir de alguien que no conoce de Dios? ¿Qué podemos recibir de alguien que no está en la misma sintonía nuestra? Primero tenemos que ir a buscar a Jehová de los ejércitos. A Jehová de los ejércitos. ¿Para qué? Para que nos dé dirección. ¿Por dónde le vamos a sacar el tiro al enemigo? ¿Por dónde es que vamos a sabernos defender? Porque este era un ataque. Y usted y yo somos atacados por el adversario. No crea que Satanás duerme. Dice que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, esa es palabra de Dios y Él nos está alertando. Porque no es Satanás el que dice. ¿Usted cree que Satanás quería que Dios pusiera ahí en la Biblia que Él anda como león rugiente buscando a quien devorar? No. Es que Dios dice, nos ama a nosotros y dice, yo voy a alertar a mi pueblo, yo voy a alertar a estos jóvenes, yo voy a alertar a esta gente para que no se dejen engañar por Satanás. Pero además de que nosotros recibimos la palabra, tenemos a diario que buscar la dirección de Dios, porque el diablo, si no le funcionó de una manera, le va a buscar de otra. Y si usted sigue con el mismo aceite de ayer, no le va a funcionar para hoy el aceite. O sea que diario tenemos que ir cambiando ese aceite. Esas lámparas tienen que estar fresquitas de aceite. Me pasó lo que le pasó al... No. Entonces,
esas lámparas tienen que cambiarse el aceite diario. Y eso solo lo podemos lograr en la presencia de nuestro Dios. Y fue que él consultó a Jehová. Y dice, y envió a Eliaquim, mayordomo, a Semna, escriba, y a los ancianos de los sacerdotes cubiertos de cilicio. O sea que los puso en cilicio, los puso en ayuno. No solamente él, sino que a su gabinete, a la gente que estaba al frente de él. ¿Por qué? Porque las batallas no las debemos pelear solos. Además de que Jehová está con nosotros, siempre debemos contar con un grupo de hermanos y hermanas que estén a la par de nosotros, intercediendo, orando y haciendo lo que también nosotros estamos haciendo. Porque no podía enviar a alguien que andaba en la chuleta. O sea, tenía que enviar a alguien que estaba ferviente espiritualmente, que ayunaba, que oraba. Yo le aseguro que nuestro profeta, si hay una misión, bueno, puede ser que me lleve a mí. Bueno, pues a lo mejor va a probar si estamos listos para ir a esa guerra, a esa batalla, para enviarnos con una misión. Y dice que cubiertos de cilicio al profeta Isaías, hijo de Amós, nada menos que los mandó donde el profeta Isaías, o sea, otro gran hombre de Dios. Después que consultó a Jehová, de seguro el rey le dice, Dios le dice, es con Isaías. Él tiene el remedio para esto. Él tiene el contraataque para este ataque grande que vos estás teniendo en este momento. Mire qué hermoso. ¿No le parece bonito? ¿No le parece hermoso eso? Que si Ezequías no hubiera consultado a Jehová, se hubiera ido a enfrentar a este hombre fuerte, pero se hubiera debilitado y no hubiera vencido la batalla. Pero él fue inteligente. Diga, en el nombre de Jesús, yo declaro que los jóvenes de Ministerio de Fuego serán inteligentes, serán sabios, consultarán a Jehová para que Él les dé dirección de lo que van a hacer en el momento del ataque. En el nombre de Jesús, amén. Y amén, gloria a Jesús. Bueno, de un grito de júbilo pues por eso. Gloria al Señor. Para que, o sea, Dios se agrade de la palabra que nos está dando. Y diga, hombre, mi pueblo está atento. Mi pueblo está, bueno, yo siento que, espero que esa pasividad que está es porque estamos atentos a la palabra del Señor. No queremos ni parpadear. Amén. No queremos ni parpadear porque esto está hermoso, este banquete está rico. Bendito sea nuestro Dios. Y dice que en el 4 dice, no vamos al 3, para que le dijesen, así ha dicho Ezequías, este día es día de angustia. Estaba angustiado Ezequías, pero mire que no se lo declaró a cualquiera. Cuando usted esté angustiada, cuando usted esté angustiado, no le declare a cualquiera que está angustiado. Sepa quién le va a decir que está triste. Porque si usted se va al lugar equivocado, le van a dar la respuesta equivocada. Y le van a decir, mira, con esto se te va a terminar la angustia. Si usted iba a las discos, por ejemplo, y entonces se va donde una amiga que sigue yendo a la disco, y usted le dice, fíjate que estoy angustiado, que estoy angustiada. Lo primero que le va a decir, alistate que hoy nos vamos a la disco. Eso es lo que le va a decir. No le va a decir anda, arrodíllate a los pies del Señor. No. ¿Por qué? Porque a esa misma amiga, a ese mismo amigo, el diablo lo puede utilizar como instrumento para hacerlo caer a usted. Y entonces dice ahora, importante, este recado que llevaba este siervo de Ezequías era secreto, era algo compartimentado que no podía decírsele a nadie. Entonces tenía que ser con una persona de confianza. Ese es otro detalle. Pongámosle que Dios le dé la dirección para que vaya a la persona correcta y usted le dice, llévame
como el telegrama del hombre que estaba prestando el caballo, ¿verdad? Dicen que había un hombre que no sabía leer y tenía un caballo. Entonces el compadre le mandó a decir que le prestara el caballo, pero el compadre no sabía leer, y al no saber leer, ¿qué era lo que tenía que hacer? Buscar quien le leyera, y si no era de confianza. Entonces dice que el que le leyó el caballo, el que le leyó el telegrama, dice que tenía un vocerrón, o sea, una voz fuerte, y le dice: compadre, présteme su caballo. No, hombre, le dice con ese imperio: no, ni lo siga leyendo, ni lo siga leyendo porque no se lo voy a prestar, le dice. Al no tener respuesta, me puse nerviosa por el caballo. O sería porque el pastor vino y quería que me venía a quitar el micrófono. Entonces dice que al no contestarle, ¿verdad?, el telegrama, le envió otro, porque haber dicho no le llegó el telegrama. Pero estaba otro hombre donde el compadre, pero ese hablaba bien suave. Hombre, le dice: léame ese telegrama, le dice. Compadre, hágame el favor de prestarme su caballo. ¿Cómo no, hombre? Lléveselo, le dice. Claro que sí, es que eso es diferente a la primera vez que me lo mandó a prestar. Y era el mismo recado, pero lo estaba leyendo diferente persona. Es tremendo eso, ¿verdad? ¿Se imagina usted que este hombre que mandó Ezequías se hubiera encontrado con alguien? Fíjate que Ezequías está en angustia. Fíjate que Ezequías está afligido porque lo quiere atacar el rey de Asiria. Ahí nomás el plan se termina. ¿Por qué? Porque ya el diablo escuchó y empieza a cambiar la estrategia. Se va donde el rey de Asiria y le dice: cambia la estrategia porque, avanza, porque Ezequías está afligido, está angustiado. Entonces tenemos que tener cuidado a quién le declaramos nuestras intimidades, a quienes le declaramos lo que andamos dentro, porque no es que nosotros no nos vamos a afligir, no es que nosotros no nos vamos a angustiar, hombres, ni que estuviéramos en el cielo, estamos en la tierra, va a haber aflicción, va a haber tristeza, va a haber miedo. Imagínense, ¿ustedes creen que ahorita con esta pandemia, si hubiera un momentito que hasta las 4 de la mañana pasé un día yo luchando con eso y no se lo declaré a nadie? Dolor en la garganta fuerte, las narices tapadas, ya me sentía y yo dije: no lo voy a declarar a nadie. Bueno, al pastor estuvimos chateando, pero no le declaré, no porque no tenía confianza, sino que porque yo dije: voy a aprender a pelear sola en el nombre de Jesús. Y ganamos la batalla de esa manera, ganamos la batalla. Sí, porque ahí de pronto el pastor me hubiera dicho: bueno, ¿y qué le he enseñado? Inmediatamente me hubiera desconectado yo, me hubiera puesto molesta. No, son mentiras. Y entonces dice, y para que le dijera: así ha dicho Ezequías, este día es día de angustia, de reprensión y de blasfemia, porque los hijos están a punto de nacer y la que da a luz no tiene fuerzas. O sea, no tenía fuerzas Ezequías. Ezequías estaba debilitado, o sea, tenía miedo, estaba con angustia. Quizá, dice, oirá Jehová tu Dios todas las palabras de Rabsacés, a quien el rey de los asirios su señor ha enviado para blasfemar al Dios viviente y para vituperar con las palabras, las cuales Jehová tu Dios ha oído. Por tanto, eleva oración por el remanente que aún queda. Vinieron pues los siervos del rey Ezequías a Isaías. Mire, qué hermoso. Vinieron pues eran varios, los siervos del rey Ezequías a Isaías. ¿Y qué respondió Isaías en el 6?
E Isaías le respondió. Ya Isaías sabía que el rey iba a mandar enviados. Ya Isaías tenía la respuesta. Para que usted vea lo importante que era la persona correcta. Ya tenía la respuesta de parte de Dios, no de ningún otro, sino de parte de Dios. Y le dice Isaías: así diréis a vuestro Señor, así ha dicho Jehová, no temas, diga, no temeré, por las palabras que me han dicho negativamente. No temeré a ningún ataque psicológico del enemigo, sino que confiaré en Jehová de los ejércitos. Amén. He aquí, dice, pondré yo en él un espíritu. Mire qué hermoso, qué precioso que es nuestro Dios. Si es que no hay ni necesario de levantar las manos para pelear, porque Dios hace el plan bien rayadito para defendernos, pero cuando le hemos obedecido. Ezequías estaba pasando por una tribulación, por una situación difícil, pero había algo que él atrás había hecho, y era obedecerle a Jehová. Por lo tanto, tenía todo el derecho de que Dios respondiera ante esa situación. Pero a veces nosotros queremos que Dios nos responda, pero no queremos obedecer, no nos queremos sujetar, no queremos hacer las cosas a como Dios quiere que las haga. Lo más sencillo, a las 12 el servicio, a las 6 el servicio. Bueno, yo llego a las 6:30, yo llego a las 7, no importa. Empezando desde ahí, lo más sencillo, el aseo, ¿cómo lo hacemos? Siempre lo ha dicho el pastor esto. Cuando vamos a los bazares, ¿con qué actitud vamos? ¿Alegre? ¿Vamos a la fuerza? Cuando ustedes van a Condega, ¿cómo van? La otra vez a Condega, y el otro mes a Condega, y más que esa comida, ay Dios mío. Ya nos curamos, sí, ya. Fue culpa de todos nosotros, no nos pusimos, ahí sí que sale que mi hermana Carmen es una bendición, porque realmente que es una mujer que lo da todo, pero nosotros le fallamos. Bueno, ya me curé, ¿verdad? Ya no vuelvan a decir nada. Y entonces, dice, he aquí, dice, o sea, la palabra que mandó Isaías al rey Ezequías era: he aquí pondré yo en él un espíritu, o sea, pondría Jehová un espíritu en el rey de Asiria, un espíritu, y oirá rumor, y volverá a su tierra, y haré que en su tierra caiga a espada. O sea, Dios había ya trazado un plan para que el rey Ezequías retrocediera. Y tal vez cuando nosotros no tenemos ese conocimiento y ese discernimiento, seguimos peleando por lo mismo, y a Dios rayó el cuadro. Entonces, nos vamos a ir ahora al versículo 20. Y mire que Dios es bueno, y yo creo que yo declaro en el nombre de Jesús que usted no salga igual de este lugar. Y que si usted ha tenido luchas, pruebas, angustias, dificultades, que no le ha fallado a Dios, tenga la plena seguridad que su abogado va a ser Él. Pero si usted está pasando por situaciones difíciles y usted sabe que le ha fallado a Dios, póngase a cuenta, es una buena noticia, no está perdido todo. Pongámonos a cuenta. Dice en el versículo 20: entonces Isaías, hijo de Amós, envió decir a Ezequías: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, lo que me pediste acerca de Sennacherib, rey de Asiria, he oído. Amén. Qué hermoso que Dios le mande un mensajero, o que le deje sentir ya la palabra, ya lo que me pediste, ya lo resolví. Ya lo resolví, gózate, alégrate, ya lo resolví, amén. Ya está esa respuesta. Gloria al Señor. Pero si hemos cumplido a Dios.
Amén. Ahí está el detalle, dijo Cantinflas. Esta es la palabra que Jehová ha pronunciado acerca de él. Por si acaso nosotros tenemos duda de que Dios también tiene palabra para nuestros enemigos, para los que nos han hecho la guerra. Por si tenemos duda que Dios no nos defiende en el momento de la adversidad. Dice, la Virgen hija de Sión, no es la Virgen María, la Virgen hija de Sión te menosprecia, te escarnece, detrás de ti mueve su cabeza la hija de Jerusalén, a quien has vituperado. O sea, le dice, a quien has vituperado. O sea, has vituperado a la niña de mis ojos, le dice el Señor. ¿Y contra quién has alzado la voz? ¿Y contra quién has alzado la voz y levantado en alto tus ojos? Contra el Santo de Israel. O sea, le hace una pregunta. O sea, vos sabés con quién te has metido, le dice. Vos sabés, te das cuenta con quién te has metido, le dice al rey de Asiria. Así le dice Dios al Señor cuando nos toca a nosotros. ¿Sabés con quién te has metido? Te has metido con un hijo mío. Te has metido con una hija mía. Por mano de tus mensajeros has vituperado a Jehová. O sea que aquí Dios está reconociendo que el pleito del rey de Asiria no era con Ezequías, que era con Dios. Así es que si usted le cumple a Dios, el pleito de Satanás, el pleito del enemigo no es con usted, es contra Dios. Y Jehová es suficiente para vencerlo en el nombre de Jesús. Por la mano de tus mensajeros has vituperado a Jehová. Has dicho, con la multitud de mis carros he subido a las alturas de los montes, a lo más insensible del Líbano. Cortaré sus altos cedros, sus cipreses más escogidos. Me alojaré en sus más remotos lugares, en el bosque de sus feroces campos. O sea que el rey se estaba haciendo castillos en el aire. Ya el rey ya estaba haciendo de cuenta y caso que había sitiado a Judá y que todo lo que allí había iba a ser de él. Así se alegra Satanás cuando nos mete pleito y dice, ya lo voy a ver caer. Le doy tantos días, le doy tanto tiempo, eso es solo ahorita, que anda emocionada, pero yo lo voy a ver caer. Y esa persona va a volver a ser mío, va a volver a ser mía. Y esa persona va a volver a hacer lo que hacía antes. Eso es lo que cree Satanás. Y dice, yo he cavado y bebido las aguas o sea que Dios le está recordando también aquí. Yo he cavado y bebido las aguas extrañas. He sacado con las palmas de mis pies todos los ríos de Egipto. ¿No te acordás? ¿No te acordás lo que he hecho? ¿No te acordás lo que he hecho con fulano, con sutana? ¿No te acordás cómo era? Y mirá cómo lo he levantado. Mirá cómo la he levantado. Nunca has oído que desde tiempos antiguos yo lo hice, le dice Jehová. Y que desde los días de la antigüedad los tengo ideado. Y ahora lo he hecho venir, y tú serás para hacer desolaciones, para reducir las ciudades fortificadas a montones de escombros. Sus moradores fueron de corto poder, fueron acobardados y confundidos, vinieron a ser como la hierba del campo y como la hortaliza verde, como heno de los terrados, marchitado antes de su madurez. He conocido tu situación, tu salida y tu entrada, y tu furor contra mí, dice Jehová, por cuanto te has airado contra mí. Sigue diciendo, te has airado contra mí, me has atacado a mí. Por cuanto te has airado contra mí, por cuanto tu arrogancia ha subido a mis oídos. Yo pondré mi garfio en tu nariz, me acuerdo de hermana Carmen, y mi freno en tus labios, y te haré volver. Mi hermana Carmen habla de un gancho, de un gancho, ¿verdad? Pero aquí dice un garfio, es lo mismo, ¿verdad, hermana Carmen? Y yo pondré mi garfio en tu nariz. Eso le está diciendo al enemigo de Ezequías. Y mi freno en tus labios, y te haré volver por el camino por donde viniste. Gloria al Señor.
Aquí se cumple Deuteronomio 28, las bendiciones por la obediencia. Busquemos Deuteronomio 28 para que nos demos cuenta que Dios no es infiel para los que le son fieles. Deuteronomio 28. Aleluya. Dice bendiciones por la obediencia. Y eso fue lo que le sucedió al rey Ezequías, al joven de 25 años, de apenas 25 años. Por si usted joven dice, no hombre, ¿qué voy a poder yo si yo estoy joven? No. La edad de la juventud es la más hermosa, es la más preciosa para empezar a servirle al Señor con ganas, para empezar a obedecer la palabra del Señor. Porque hay mucho que recorrer. Acontecerá, dice el versículo 1, que si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Amén. Eso dice Jehová de los ejércitos. Así es que si usted tiene un pleito ahorita, si Satanás le está metiendo pleito a su vida, confíe en estas promesas de Dios y espere en Dios, porque Él tiene la respuesta. Dice que el mejor vino fue servido al final. Aunque ahorita usted esté sintiendo que las cosas van mal, aunque ahorita esté viendo que no, hombre, si esto se puso peor, en vez de arreglarse las cosas con lo que hice, esto está peor. Tenga la plena seguridad que Dios tiene el control de todo y Dios le va a dar la victoria. En el nombre de Jesús se la va a dar como se la dio a Ezequías. Así es que no nos cansemos de hacer el bien, porque al final nosotros triunfaremos con Cristo nuestro Señor, en quien hemos puesto su confianza. Santo es nuestro Dios. Bendecimos el santo nombre del Señor. Y yo le doy la gloria y la honra a nuestro Padre, porque también fui bendecida a través de esta palabra. Así es que padres, madres, no nos cansemos de aconsejar a nuestros hijos, así como Abí, que fue un gran hombre, Ezequías. Así también nosotros vamos a tener hombres y mujeres de bien si seguimos trabajando en la vida espiritual de nuestros hijos, si seguimos siendo ejemplos para nuestros hijos. Recuerde que nosotros los padres, hay una imagen donde va una mujer adelante y dice, ten cuidado con los pasos que das, porque yo voy detrás. Así dicen los hijos. Así que cuando usted se dé cuenta, se le cierren sus ojos de este mundo, usted va a dejar hijos, hijas, conforme el corazón a Dios, hijos que van a cumplir los mandamientos y los preceptos del Padre. Así que les bendigo en el nombre de Jesús y yo espero que esta palabra le haya bendecido en gran manera. Amén y amén.